Hola chicos, ¿cómo están? Estamos ahora en el video número 2 de la materia de redes 2. En esta oportunidad nosotros vamos a ver lo que son los modelos de redes. Seguramente ya han debido introducirlo ustedes este tema en la materia de redes 1. Sin embargo, acá vamos a hacer un resumen con los aspectos más importantes acerca de los modelos de redes. ¿Qué es un modelo de red? Si nosotros buscamos en Google, la definición de modelo de red nos va a indicar de que es un estándar formado por un conjunto de documentos o planteamientos, teoría, sobre el cómo funciona una red. Entonces, un modelo de red es un estándar que está formado por una serie de documentos en los cuales se define cómo funciona una red. Inicialmente comentarles que cuando han empezado a surgir las redes, a partir de los años 70 hasta los años 90, han surgido una serie de modelos, que realizaba cada uno una especificación diferente sobre cómo tendría que funcionar una red. Ahora, la gran desventaja que ha surgido en ese tiempo es de que todos estos modelos eran incompatibles. Si una red estaba basada en el modelo OSI, esa red no podía conectarse con una red basada en el modelo TCP/IP y tampoco con una red del modelo DEC o con un modelo de IBM SNA. Entonces estos modelos eran totalmente incompatibles. Y esto nos generaba un problema, Entonces, al partir de la decisión de implementar una red, elegíamos el modelo y no nos íbamos a poder interconectar con redes que utilicen otro modelo de red. Entonces, una vez que ha surgido, que hemos llegado alrededor de los 2000 en adelante, dos modelos han llegado a prevalecer y a compatibilizarse. Estos son los modelos OSI y el modelo TCP/IP. Estos dos modelos han sido los que han prevalecido a partir de los 2000, del año 2000 en adelante. Cada uno tiene sus bondades, son similares, nos definen capas que tienen ciertas similitudes porque han llegado, debido a la necesidad de compatibilidad, han llegado a estandarizarse. ¿Cuál es la principal fortaleza del modelo OSI? La terminología. El modelo OSI casi se lo utiliza más que todo en el ámbito académico, y más que todo en cuanto a lo que se refiere a la terminología. Mientras que el modelo TCP/IP se lo usa más que todo en la práctica. La mayor parte de los dispositivos de red y demás se basan en el modelo TCP/IP. Entonces, estos dos modelos son los que han prevalecido. El OSI, su fortaleza es el uso en la terminología y el TCP/IP en la práctica. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el modelo OSI y el TCP/IP? En los modelos actuales. Prácticamente el modelo OSI nos define 7 capas, desde la capa física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo TCP/IP es similar, nos define 4 capas idénticas que son física, enlace, red, transporte, pero estas otras 3 que son de presentación, de sesión y de aplicación se convierten en una sola en el TCP/IP y vendría a ser la capa de aplicación, Entonces, esta estructura es la que se mantiene en cada uno de estos modelos, ahora ya casi compatibilizados, Esta diferencia que les estoy indicando es de que estas 3 capas, aplicación, presentación y sesión del modelo OSI, todas esas funciones en la capa del modelo TCP/IP simplemente se llama capa de aplicación. Ahora,
Vamos a analizar las 7 capas del modelo OSI, que es el que nosotros vamos a estudiar en esta materia a profundidad, ¿ya? La primera capa es la capa de aplicación. ¿De qué se encarga de esta capa de aplicación? Se trata o abarca el interfaz entre la propia aplicación y la red. Ahora, esta capa no sirve a otras capas, ¿ya? Sino que directamente es la que proporciona los servicios a las diferentes aplicaciones, ¿ya? Y provee, ¿qué es lo que hace? Provee a las aplicaciones de un protocolo que les sea útil para desplegar ya directamente los datos o la información hacia el usuario. Ejemplo, acá nosotros tenemos los navegadores web que utilizan, por ejemplo, protocolos HTTP y directamente la función a la que accede del HTTP vendría a ser un ejemplo a una funcióncita get, ya con el cual va a realizar alguna determinada función con los datos, ¿ya? Entonces esta es la primera capa, o mejor dicho, la capa más cercana hacia el usuario, que vendría a ser la capa de aplicación. La capa de presentación viene a continuación, ¿ya? Esta capa proporciona a la capa de aplicación un formato de datos común, ¿ya? Y es fundamentalmente la capa que se encarga de comprimir los datos y descifrarlos. Y además esta capa asegura de que la información que se envía a la capa de aplicación se vaya a poder leer. Esta es la funcionalidad más importante de la capa de presentación. La capa de sesión. La capa de sesión controla la comunicación entre dos hosts, ¿ya? Y nos va a controlar las sesiones de comunicación que se abren entre estos dos hosts. ¿Qué es lo que hace? Sincroniza el diálogo entre las capas de presentación. Y asimismo administra el intercambio de datos, ¿ya? Esta vendría a ser la capa de sesión. En cuanto a la capa de transporte, ¿qué es lo que se encarga la capa de transporte? Se encarga de establecer, mantener y finalizar las conexiones entre dos hosts. Además de esto, se encarga de detectar y recuperar datos en cuanto a posibles errores, ¿ya? Y además controla el flujo en función del rendimiento de la red. Esta vendría a ser la principal funcionalidad de la capa de transporte. Ahora veamos lo que hace la capa de red. La capa de red se encarga de asegurar la conectividad entre redes distantes. Ya cuando tenemos nosotros redes distantes, la capa de red es la que se encarga de la conectividad entre estos dos tipos de redes. ¿Qué es lo que hace? Selecciona la ruta por la cual va a enviar los paquetes de una red hacia la otra, ¿no? En otras palabras, del enrutamiento. Ahora, en esta capa se realiza un direccionamiento lógico. Cuando nosotros vayamos a ver, vamos a profundizar en esta capa de red, en esta materia, ¿ya? El direccionamiento que utiliza para realizar el envío de paquetes entre una red y otra es el direccionamiento lógico, o lo que vendrían a ser las direcciones IP. ¿Ya? Ahora, la siguiente capa, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se encarga del acceso a un medio físico determinado. ¿Ya? Una de sus funciones es la detección de errores y la función principal es el direccionamiento físico, ¿ya? En este caso utiliza direcciones físicas para asegurarse del envío de datos entre un host y otro. ¿Cuál es la dirección física que se maneja en esta capa de enlace de datos? Son las direcciones MAC, ¿no? De cada uno
de cada uno de las tarjetas que nosotros vayamos a tener en nuestro equipo, ¿ya? Entonces, esa sería la función principal de la capa de enlace de datos. Y por último, la capa física. La capa física lo único que hace es definir cuáles son las especificaciones físicas que tienen que utilizar los medios físicos, en otras palabras, los cables o las señales, para enviar los datos, ¿ya? Los datos que contienen información. ¿Qué es lo que define, por ejemplo? ¿Qué características tienen que tener las señales eléctricas o las señales inalámbricas para que puedan ser intercambiados en una determinada red? Bueno, esas son las 7 capas del modelo OSI. Ahora, vamos a ver los dispositivos y protocolos que nosotros encontramos que trabajan en cada una de estas capas. En las 3 capas que hemos visto inicialmente, aplicación, presentación y sesión, son los mismos dispositivos, ¿ya? En este caso estoy poniendo de ejemplo acá una televisión Smart, ¿no? Un Smart TV, un smartphone, una portátil o un equipo de escritorio. Todos estos trabajan con estas capas de sesión, presentación y aplicación. Y los protocolos, ya en este caso también hemos puesto acá unos servidores, ya unos servidores, unas cámaras IP. Ahora, los protocolos que se utilizan en estas capas son el HTTP, POP3, SMTP y FTP. Son algunos ejemplos. El HTTP es para la transferencia de hipertexto, ¿no? Para las páginas web, en otras palabras. El POP3 y el SMTP son protocolos que trabajan para el envío y recepción de correos electrónicos. Y el FTP es el protocolo para la transferencia de archivos. ¿Ya? Entonces, esos 4 protocolos de ejemplo y esos dispositivos de ejemplo son los que trabajan en estas 3 capas superiores que vendrían a ser aplicación, presentación y sesión. En cuanto a la capa de transporte, son los mismos dispositivos que podemos encontrar en esta capa de transporte. Ahora, existen 2 protocolos fundamentalmente que trabajan en esta capa, que son el TCP y el UDP, ¿no? Que se encargan del transporte, de regular el transporte de datos entre hosts. Siguiente capa, la capa de red. El dispositivo de esta capa por defecto vendría a ser el router, ¿ya? El router es el dispositivo por defecto de la capa 3 que vendría a ser la capa de red. Ahora, el protocolo que encontramos acá es el protocolo IP, ¿no? Este protocolo fundamentalmente es el que se encarga de trabajar en la capa de red. IP es Internet Protocol, ¿no? Es el que se encarga de trabajar con la capa de red. La capa de enlace de datos. El dispositivo por defecto de la capa de enlace de datos es el switch, ¿ya? El switch es un dispositivo de capa 2, de capa de red, y los protocolos que trabajan en esta capa vendrían a ser el Ethernet, el PPP y el HDLC. ¿Ya? Estos protocolos trabajan en la capa 2, ¿no? Y el dispositivo por defecto vendría a ser el switch. Ahora, en la capa física, acá una pregunta. Estos dispositivos, los routers que nosotros encontramos en nuestras casas, que se están haciendo de mucha frecuencia, ¿no? Los routers inalámbricos, en realidad trabajan en diversas capas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son un todo en uno, ¿ya? Tienen diversas funcionalidades y trabajan en diversas capas para proporcionar los diversos servicios que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿no? No tienen una capa en concreto en la cual se realizan su trabajo, ¿no? Sino que a diversas capas es a la cual realizan sus funciones y su trabajo, ¿ya?
la capa física, que es la primera capa del modelo, pero en este caso es la última que estamos viendo. Acá estoy mostrándoles un cable UTP, que es uno de los más frecuentes para interconectar equipos, ¿ya? Acá les estoy mostrando un cable de fibra óptica y sin desmerecer, ¿no?, uno de los más usados en la actualidad, las señales de Wi-Fi, ¿no?, las señales inalámbricas. Ahora, en este caso tenemos también tres protocolos de ejemplo que vendría a ser el Ethernet, el EIA-TIA 568A y el EIA-TIA 568B. Son ejemplos de protocolo que están relacionados con la capa física del modelo OSI, ¿ya? Y el 100 base T, ¿ya? Vamos a ver en los videos que nos vamos a presentar a continuación de qué trata este protocolo, ¿ya? Pero fundamentalmente regula los medios físicos de interconexión. Ahora, ¿cómo se realiza el empaquetado? ¿Cómo se realizan los empaquetados en las diferentes capas, tanto del modelo OSI como del modelo TCP/IP? Ya, la capa física maneja exclusivamente datos en ceros y unos, pulsos eléctricos, ¿ya? Eso es lo que se maneja en la capa física. En el modelo TCP/IP, a este paquete se llaman bits, ¿ya? Son bits con los cuales trabaja la capa física en el modelo TCP/IP. En la capa de enlace es todo este paquete que se tiene de la capa física, ¿ya?, más la cabecera, ¿ya? Ahora, lo más importante, en el modelo TCP/IP, el paquete de datos en la capa de transporte se llama segmento, en la capa de red se llama paquete, en la capa de enlace se llama trama, y en la capa física simplemente lo denominamos como bits. Esta es la terminología de los paquetes de cada una de las capas en el modelo TCP/IP. Mientras que en el modelo OSI es más sencilla la nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la capa física, que es el level 1, ¿no?, el nivel 1, la notación es L1 PDU. PDU significa unidad de datos del protocolo. Entonces, el L1 PDU hace referencia a un paquete de datos del nivel o de la capa 1. L2 PDU hace referencia a una unidad de datos solamente que de la capa número 2, ¿no? Lo mismo, L3 hace referencia a una unidad de datos de la capa 3. Y así sucesivamente. En cada capa es L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, PDU. Esta nomenclatura se utiliza para los paquetes de datos en el modelo OSI. Mientras que en el TCP/IP, en la capa de transporte es segmento, en la capa de red es paquete, en la capa de enlace es trama y en la capa de física simplemente se lo denomina como bits, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la estructura de los paquetes de datos, ¿ya? Cuando nosotros tratamos de enviar datos, por ejemplo, los datos que queramos mandar a la capa de aplicación, esos datos se les añade una cabecera. Ahora, todo este paquete se envía a la capa siguiente, que es la capa de presentación, ¿no? Aquí está todo esto que teníamos en la capa número 7 y en la capa 6 se le añade una cabecera. Lo mismo pasa cuando este paquete pasa a la capa de sesión, todo este paquete se le añade una cabecera de la capa 5. Y así sucesivamente hasta que llega a la última capa, donde a toda esta información se codifica en binario.
¿no? Y eso es lo que se transmite mediante la capa física. Entonces, cuando mando yo, por ejemplo, datos de un equipo, de un host a otro, en el host que envía, esos datos pasan aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y por último a la física. El envío mediante la red se hace utilizando estos dígitos binarios o bits, ¿no? Y cuando llega a la capa al host de destino, va al revés. Primero va de la capa física al enlace, del enlace a la red, de la red transporte, transporte sesión, sesión a presentación, presentación a aplicación, y aquí es donde accede el usuario, ¿no? Entonces, esta es la estructura de los paquetes de datos que se manejan tanto, y la nomenclatura además, tanto en el modelo TCP/IP como en el modelo OSI. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos modelos de red conceptuales? Primero, menos complejidad, ¿no? Se organiza bien qué funciones se van a cubrir en cada una de las capas de estos modelos. Segundo, modularidad. Las funciones están claramente definidas. En cada una de las capas se tienen ciertas funciones. Tercero, facilita el aprendizaje y desarrollo. Por ejemplo, si una empresa quiere desarrollar dispositivos para red, tiene que identificar claramente en qué capa va a trabajar. Por ejemplo, quiero desarrollar routers, bueno, voy a ir a trabajar con la capa número 3, ¿no? Y entonces en esta capa número 3 yo voy a cumplir con los estándares de la capa 3 para que el dispositivo que yo fabrique sea compatible, ¿no?, con todas las redes que en este momento están implementadas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todas cumplen con estos dos modelos conceptuales de red, que son el OSI y el TCP/IP. Y último, ¿no?, interfaces estándar. Si yo me dedico a fabricar, por ejemplo, cables o demás, entonces el cable que yo voy a diseñar utilizando un estándar, estoy seguro de que va a poder funcionar en cualquier red, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las ventajas de utilizar los modelos de red, en este caso el modelo OSI y TCP/IP. Prácticamente estos dos estándares son los que se cumplen en todas las redes a nivel mundial en la actualidad, y los dos modelos están compatibilizados, ¿no? Entonces tienen muchas similitudes en la actualidad el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Bueno, hasta aquí el presente video. Espero que tengan una idea clara de lo que son los modelos de red y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.